19 de febrero murió Umberto Eco, una figura inmensa de la cultura universal, filósofo, semiota, crítico cultural, un investigador de las artes, un medievalista excepcional, seguramente como novelista y como investigador filosófico tiene una indudable presencia para todo el siglo XX. A su vez, él recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de los Andes, conjuntamente con 38 otros doctorados honoris causa de diversas universidades del mundo. Y eso, de alguna manera, debe ser recordado, dignificado. Con esa ocasión hemos propuesto un contradiálogo recogiendo las posiciones de algunos investigadores de nuestra universidad. Dice que el pueblo cree que lo que se ve en la pantalla es la realidad. No sabe que está el resultado de una selección. Sí, la audiencia aprende a manejar la cámara, aprende que la realidad proporcionada para la cámara está una realidad seleccionada, una selección de la realidad. Así yo creo que la educación a la televisión está un problema del nuevo alfabetismo. Se dijo en una emisión al Congreso que la gente no quiere manejar los instrumentos, pero en las comunidades analfabetas, los genitores, los parentes, los padres no quieren que los hijos aprendan a elegir. Así, uno de los problemas de la alfabetización no es de enseñar a escribir, sino de enseñar que es necesario aprender a escribir. Ese es un problema de escolaridad en la era tecnológica. Humberto Eco es una referencia en la cultura contemporánea occidental, una referencia extraordinaria porque es un hombre que pudo tomarle el pulso a todos los acontecimientos culturales tanto de Europa como de América y Estados Unidos. En ese sentido, Humberto Eco, que fue un invitado permanente de muchos periódicos en el mundo, en sus ensayos hacía esas referencias muy objetivas, muy precisas, incluso desde el mundo del deporte hasta el mundo de las artes visuales y la comunicación de los mass media. Humberto Eco podría considerarse, o lo podríamos considerar, el filósofo del siglo XX y sobre todo en Italia. Cuando fallece Benedetto Croce hace muchos años, Italia amaneció así, huérfano de filósofo. Así nos sentimos también un poco con el gran maestro Umberto Eco. Culturale, sostituendo il concetto di cultura, quello di razza, ha lavorato in profondità per renderci tutti più consapevoli delle altre culture e del diritto di ogni cultura a sopravvivere. Todo italiano es siempre un renacentista humanista, pero él es mucho más que eso. Es un filósofo educado en la tradición clásica, en la tradición medieval. Es un hombre que piensa ontológicamente con mucho rigor y con mucha seriedad y cuidado. Y en ese sentido recupera tradiciones más diversas. Él es un crítico cultural de la historia de Occidente, pero también de la cultura contemporánea. En ese sentido también es un hombre que está en la disputa de las corrientes que no son propias del Renacimiento, de las corrientes vivas actuales. Su posición semiológica es contraria a la fenomenológica hermenéutica, pero creo que sobre todo le puso un paro a esa tradición bastante rígida y ortodoxa de la lingüística, sobre todo la lingüística estructural, la lingüística chomskiana, de carácter cartesiano, innatista, etc. La semiótica es más flexible y sobre todo uno de sus discípulos, que estuvo acá también, Omar Calabrese, lo abren al diálogo con el arte, con las artes visuales, con el cine, con la música, con la literatura. Umberto Eco, en ese sentido, es un hombre complejo, muy completo. Cuando me dicen que algo no es analizable, tengo miedo
tengo miedo que estamos en una atmósfera mística. Usted sabe que el sueño de la razón produce monstruos, como dice la... Bueno, yo creo que la tarea de un análisis semiológica es de eliminar los monstruos y lo reducir. Un mensaje es una máquina para producir reacciones. Estas reacciones pueden ser estudiadas en términos psicológicos o culturales. Umberto Eco fue principalmente y fundamentalmente un docente en un área casi novedosa en el siglo XX, que fue la semiótica o la semiología, como le llamamos, y en el aspecto de la semiología de la imagen y el signo particularmente, abrió las puertas al estudio de la comunicación, de los más media, a partir de la importancia y de la concreción del contenido más allá de lo convencional, de todos los símbolos que constituyen nuestro ser humano. Es decir, un ser humano constituido por símbolos y por lenguajes, como bien lo pudo haber ya Carl Jung, ese gran psicoanalista suizo, que escribió aquel libro que se llamó El hombre y sus símbolos. Él escribió El hombre y sus símbolos y Umberto Eco lo introdujo dentro del campo de la investigación para ser aplicado para la comprensión desde el fenómeno de los medios de comunicación, de las relaciones interpersonales, desde la biología molecular, etcétera, 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 hasta los viajes espaciales. Es decir, una investigación de lo que significa para nosotros esa palabra signo y nuestra psique en un mundo difícil, en un mundo como fue el siglo XX y principio del siglo XXI, lo contemporaneo. Pagine dei giornali, Dio non è mai in TV, Dio non è mai a Broadway, Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa. Nel tumulto del mondo moderno, gli unici luoghi del silenzio, accanto alle sedi della meditazione religiosa, restano le università. Sono ancora fra i pochi luoghi in cui è possibile un confronto razionale tra diverse visioni del mondo. Da noi universitari ci si aspetta che combattiamo, seppure privi di armi mortali, l'interminabile lotta per il progresso del sapere e della pietas. Non sono così ingenuo da dimenticare che la conoscenza non porta automaticamente pace e misericordia. La storia ci ha mostrato come le persone possono amare Brahms o Goethe e nello stesso tempo essere capaci di organizzare campi di sterminio, ma quelle stesse persone, prima di realizzare la loro soluzione finale, dovettero cacciare dalle università una per una tutte le menti critiche. L'università rappresenta da sempre un pericolo per ogni genere di